Hechos 2:42. Cuando lo tenga, confírmeme con un alegre amén. Amén. ¿Estamos listos todos? Amén. Y leemos la palabra siempre exaltando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los hermanos decimos amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Señor, gracias, Padre bueno, por tu grande misericordia, por tomarme en cuenta, Señor, para este hermoso trabajo, Dios mío. Como siempre te pido, Señor, guíame, porque tú me has llamado, Señor. Úsame para exaltar y glorificar tu nombre, y que esta palabra que vamos a compartir con mis hermanos hoy, Señor, que sea de beneficio para prosperidad espiritual, Señor. Te lo suplico grandemente, guíame en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? La vida comunitaria de la primera iglesia es el tema para meditar en esta mañana. Casi siempre cuando le preguntamos a alguien dónde queda X iglesia, dicen en X calle, X número de domicilio. Casi siempre decimos queremos vender la iglesia, queremos rentar la iglesia, queremos remodelar la iglesia. Y nos referimos a la iglesia como si fuera un objeto, un bien inmueble. Casi siempre la mayoría nos enfocamos en eso. La iglesia, la que está en el 800 de la Monterrey. La nueva que estamos construyendo. Pero déjeme decirle, amado hermano y hermana que nos acompañan este día, que la iglesia va más allá de ese básico concepto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son los escogidos, los llamados por Dios. La palabra iglesia se deriva del griego eklesia, que significa convocados o llamados o asamblea. Significa una reunión, un grupo de personas, más que un simple edificio. Entonces, podemos ver de que si es un grupo de personas, como iglesia, este concepto de iglesia fue adoptado para aplicarlo espiritualmente. Es decir, la iglesia de Cristo es aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. La iglesia es aquella que está llena del Espíritu Santo. Es aquella que tiene comunión con las demás iglesias, entre los mismos hermanos. Esa es la iglesia. La iglesia, claro, puede estar conformada por hombres, mujeres, niños de diferentes nacionalidades, de diferentes maneras de pensar, de diferentes dialectos o lenguajes o idiomas de hablar. Pero tienen todos una sola cosa en común, que han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús y han sido libertados y llamados para proclamar también el evangelio a todo aquel que no ha conocido a Dios, para que sea parte también de la iglesia. Amén. Entonces, como iglesia, debemos de tener una vida comunitaria, espiritualmente hablando, saludable. Debe de ser una vida comunitaria santa, porque para eso hemos sido llamados, para servir, para ser santos y colaborar con todos los demás. Una comunión espiritual saludable. Amados hermanos, quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 36. Hechos 2:36. Mientras usted lo encuentra, yo se lo voy leyendo. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se generó una interrogante ahí porque se preocuparon. Lo más seguro de pensar en esta situación es:
de cómo Dios empieza a utilizar la vida de estos apóstoles, de cómo Dios los ha llenado con el poder de su Espíritu Santo. Pero si vamos un poco más atrás de este sermón que va a empezar a dar el apóstol Pedro, nos vamos a dar cuenta de que ellos habían perdido la fe después de que el Señor Jesús había sido crucificado y muerto. Nos damos cuenta de que aunque estuvieron con Jesús mucho tiempo y vieron los grandes milagros, los prodigios, el poder que Dios tenía, Pedro aún tuvo el privilegio de caminar sobre las aguas. Viendo todas esas cosas y todo lo que les había dicho el Señor Jesús, que era necesario que Él padeciera, pero que al tercer día iba a resucitar, todo eso se les había olvidado. Se habían desenfocado del punto central al que Cristo los había llamado, que era prepararlos para que cuando Él se fuese y resucitase y fuese al Padre, ellos se quedaran como líderes principales fundando la primera iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Pero vemos al tercer día, cuando ellos tuvieron que haber estado pendientes, esperando la resurrección según Cristo se los había prometido, ¿y qué estaban haciendo? Reunidos, quizás orando, tristes, sufriendo por lo que había sucedido. Y vemos a las mujeres, a María y a otras mujeres, tranquilas preparando plantas aromáticas, incienso y todo eso para llevarlo y preparar el cuerpo del Señor. Cuando debieron haber estado con gozo porque sabían porque tenían que haberse recordado que al tercer día el Señor iba a resucitar. Pero se les había olvidado todo eso. No sé si era porque no creyeron totalmente en lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, o no entendían la dimensión en la que se lo estaba diciendo, pero realmente su fe había menguado. Pero llegó un momento tan especial y tan importante en el que ellos van a recapacitar y van a llenarse de una profunda convicción. Y esa profunda convicción los llena del poder del Espíritu Santo y hacen grandes maravillas y prodigios con el pueblo, con la iglesia que se estaba fundando y se estaba levantando. Vemos entonces a un líder, Pedro, levantarse con poder y autoridad, porque había sucedido algo bien especial, algo bien importante. El Espíritu Santo había llegado el día de Pentecostés. Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se da cuenta? Cuando el Señor Jesús se les presenta, les dice, lo ven resucitado y está por ellos como por 40 días, les dice: quédense en Jerusalén, manténganse reunidos y esperen la promesa del Espíritu Santo. Esperen la promesa del Padre, porque esa va a llegar, pero manténganse reunidos, manténganse esperando esa promesa. ¿Y sabe qué hicieron? Después de que vieron a Cristo, claro, se llenaron de una profunda convicción porque habían creído ahora totalmente, porque lo vieron. Y dijeron: ahora sí, este es el verdadero Hijo de Dios, porque hasta resucitó y fue levantado de los muertos con el poder del Padre. Entonces sí habían entendido eso, pero antes no lo habían entendido. Es más, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan que escribe, dice lo siguiente, Juan 20:8: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. ¿Se da cuenta? El mismo apóstol Juan aquí, no dirigiéndose directamente a él cuando escribe, pero es él el que dice esto de él mismo, de que no habían entendido todavía, después de todo lo que habían visto, esa gran magnitud de todo lo que había sucedido, pero no lo comprendían. Pero llega entonces el día del Espíritu Santo, están reunidos, obedientes, esperando la promesa de Dios, y el día del Pentecostés llega, pero también llega la bendición del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo cae en ese lugar y cae con una gran autoridad, un gran poder.
dice que se escuchó como un estruendo de un viento bien fuerte que soplaba. Y me imagino que no solo los que estaban ahí adentro escucharon, sino que todos los que estaban alrededor escucharon eso. Y empezaron a hablar nuevas lenguas y fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en lenguas diferentes que los demás entendían. Porque dice que en esos días habían varones piadosos, muchos judíos que habitaban ahí, pero que habían rechazado a Jesús. Pero también habían otros que habían llegado porque era la celebración del tiempo de Pentecostés. Así de que todos los judíos de otros países habían llegado a adorar a Dios, a exaltar a Dios y a la celebración del Pentecostés. Y dice que todos escucharon ese estruendo que sucedió. Escucharon hablar en lenguas diferentes a los que ellos conocían cuál era su dialecto, y dijeron: ¿qué es lo que sucede aquí? Y se acercaron todos y dijeron: estos están borrachos. ¿Y sabe qué les dijo el apóstol Pedro? ¿Saben qué? Apenas es la tercera hora del día, es decir, aproximadamente las 9 de la mañana. No es posible, no es que están borrachos. ¿Y saben qué es lo que sucede? Les dijo. ¿Se recuerdan lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2 y versículo 28? Y dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces les está diciendo: esto no es una borrachera, esto no es fanatismo, esto no es locura. Esta es la promesa del Espíritu Santo que ha llegado el día de hoy como Dios lo había prometido, y la estamos recibiendo, y por eso es que ustedes nos escuchan hablar en su propio lenguaje, en su propio dialecto, y les estamos evangelizando y les estamos predicando para que ustedes se arrepientan. De tal manera, amados hermanos, de que Pedro sí había sido ahora transformado completamente por el Espíritu Santo. Amados hermanos, no hay duda de que el Espíritu Santo está con nosotros este día en este lugar. Porque si Dios prometió que iba a enviar al Espíritu Santo, gloria al Señor, te alabamos, Padre, y te exaltamos. Gracias, Señor. Santo eres, Jesús. Espíritu Santo llegó ese día de Pentecostés ahí. Desde entonces se ha encontrado con todos los cristianos, con todos los creyentes, cuidándolos, guiándoles, redarguyéndoles y guiándoles a toda verdad y a toda justicia, y preparándolos para el tiempo de la venida del Señor. No estamos solos. Por eso es que el Señor Jesús dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que os envíe el Consolador. Así de que el Consolador fue enviado, y el Espíritu Santo ahora se mueve en cada uno de nosotros. Pero sabe que me da una gran tristeza saber de que hay congregaciones llamadas cristianas también, que aceptan a Jesús, que aceptan al Padre, pero dicen: ¿y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no. Dicen que es una fuerza sobrenatural y dan unas explicaciones aberrantes, es decir, antinaturales, antiespirituales, negando la existencia de Dios. Amados hermanos, muchos dicen que somos, porque nos llaman trinitarios, pero yo digo: yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y eso no significa que yo estoy adorando a tres dioses. Significa que si yo entiendo la palabra de Dios, yo sé que Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, lo sabe todo y es omnipresente. Por eso significa que el Padre puede estar en un lugar, puede estar en otro lugar y puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y por eso es que el Espíritu Santo está en este lugar, pero también se está moviendo en otros lugares, en otras iglesias que también están adorando en este momento a Dios. Porque así es el poder de Dios. Cuando entendamos el verdadero poder de Dios, entonces vamos a entender la magnitud y la dimensión en donde nosotros nos encontramos. A veces es bastante difícil entender eso, pero mucha gente ha negado el Espíritu Santo. Mucha gente lo ha hecho porque ha visto que algunos se han aprovechado. Mucha gente, escuchando hablar en lenguas a otros, las ha imitado. Y imitando estas lenguas, ha ido a otras congregaciones y se levantan como apóstoles, como predicadores, como evangelistas, y van de iglesia en iglesia hablando con lenguas imitadas.
Y la gente, como no lee la palabra de Dios y no se da cuenta en qué momento deben de hablar y cómo deben de hablar en lenguas y qué debe de suceder en ese momento, mucha gente se engañaba. Y por eso muchos se fueron tan extremos que dijeron, no es posible, esta gente es mentirosa y el Espíritu Santo no puede bautizar en lenguas ahora en día. Nadie puede hablar en lenguas ahora, eso es mentira, el Espíritu Santo no se mueve de esa manera. Pero créame que es cierto, porque yo he escuchado gente que cómo se deleita hablando con el Señor, cómo da profecías y se han cumplido, pero es gente que se ha guardado en santidad para Dios y esa gente sí ha recibido la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo es real, nadie puede negar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo?, dirá usted. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Pueden ofenderme a mí, pueden menospreciarme, pueden tenerme de menos, pero yo, o eso les será perdonado. Pero una blasfemia contra el Espíritu Santo jamás le será perdonada. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo de Dios es real, es un ser que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria al Señor, gloria al Padre. Mucha gente niega al Espíritu Santo por ignorancia, porque no leen la palabra de Dios. Y tanto que se insiste, ¿verdad? Lean la palabra de Dios, hasta lleva un orden cronológico o el orden de la Biblia, pero lean la palabra de Dios. Pero no, casi no hay tiempo para leer la palabra, ¿verdad? Hay que dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. Un joven, la semana pasada hice una transacción con un joven y casi siempre me gusta buscar a alguna gente cristiana para que me ayude, para que no me vaya a estafar, ¿verdad? Entonces pregunté si había una persona cristiana y sí, me mandaron una persona cristiana. Y entre tanto que hacíamos la transacción, empezamos a hablar le pregunté a qué iglesia asistía, para ver si era cierto que era cristiano, ¿no? Y sí, y me empezó a hablar de que era pentecostal también, pues, que cree en el bautismo del Espíritu Santo. Me dice que su madre y él han sido bautizados con el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Y dice que en cierta ocasión vio o escuchó de una persona que es bautista y que siempre había predicado en contra de las lenguas y en contra del mover del Espíritu Santo y las sanidades a través del Espíritu Santo. Pero dice que este hombre tenía un corazón sincero, pero hasta cierto punto lo había hecho por ignorancia, aún siendo pastor, y predicaba en contra del Espíritu Santo. De tal manera que una noche el hombre orando, entregado de lleno al Señor orando, ¿y qué creen que le sucede a un bautista? Que recibe el bautismo del Espíritu Santo y toda la noche no dejó de hablar en lenguas. Y después de todo eso empieza a narrarle a él y a contar y decir, ¿y ahora qué le voy a decir a la gente cuando yo hablaba en contra de todo esto? ¿Cómo le voy a llegar a la gente? Pero es que cuando el Espíritu de Dios se mueve en tu vida no tienes que ocultar nada. Tú tienes que decirlo y si la gente lo acepta, que lo acepte, pero la salvación hay que cuidarle, hay que decir la verdad. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. También me cuenta una experiencia que él vivió con un joven musulmán. Dice que este joven musulmán se le acerca y le dice, ¿tú qué piensas? Porque sabía que era cristiano. ¿Y tú qué piensas si alguien ora por ti en lenguas? Y le dijo, y le empezó a explicar él, pero le dijo, mi tía y mi abuela oran por mí, me ponen sus manos y oran por mí en lenguas. Y el joven humildemente dice que empezó a contarle del Espíritu Santo, de cómo se movía el Espíritu Santo, del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Y dice que en todo lo que le estaba explicando, me imagino que se fue tan profundo, y dice que se le salieron sus lágrimas al joven que le estaba contando, a este joven cristiano. Y el otro joven se le quedó viendo y dice que ya no me sigas contando, si te creo lo que me estás diciendo del Espíritu Santo. Mira mis pies, le dijo. Dice que se le habían puesto chinitos sus brazos, se le habían parado sus pelitos, porque había sentido a través de ese joven la vivencia del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo no se puede negar? El Espíritu Santo es nuestro Dios, es Dios a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. A ese Jesús que ustedes crucificaron,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con el poder y la autoridad del Espíritu Santo estaba hablando el apóstol Pedro. Y entonces los otros dijeron, me imagino que también se les pusieron chinitos los brazos, ¿no? Y dijeron, varones, hermanos, y entonces, ¿qué haremos? Vaya conmigo, Hechos 2:38. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Imagínense, gloria al Señor, gloria a Dios por ese poder y por esa misericordia. El poder del Espíritu Santo a través de Pedro. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tiene que decirle esto el apóstol Pedro? Arrepiéntanse. Fácil. En la Biblia encontramos en el libro de los Hechos que mucha gente piadosa vivía ahí y que eran temerosos y que guardaban la ley de Dios, de Jehová, pero habían rechazado a Jesús. Le dijo, arrepiéntanse, bautícense y confiesen sus pecados. Se los dijo con una gran autoridad, que ellos no tuvieron nada más que decir, ¿y ahora qué entonces hacemos? Les llegó el temor y el arrepentimiento de lo que habían hecho. Y en medio de esa gente, había gente que había dicho, crucifíquenlo. Lo escupieron, lo ofendieron, dijeron palabras groseras contra él, le maltrataron, le rechazaron. Pero aún así, el Señor es tan misericordioso que si la gente se arrepiente, los perdona. ¿Y sabe qué más les dijo? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de todo lo que han hecho, de haber rechazado a Jesús y de todos los males que han hecho. Y van a recibir también la promesa del Espíritu Santo. Así les dijo, porque para ustedes es. Solo que ustedes no se han dado cuenta y rechazaron al Mesías, al Hijo de Dios. Muchas veces estamos tan enfrascados en el cristianismo que dejamos de ser cristianos y nos volvemos religiosos. Y cuando nos volvemos religiosos estamos empezando a perder toda la espiritualidad de Dios, porque nos llenamos de egocentrismo y solo yo puedo más y yo puedo hacer esto y lo otro. Y eso le había sucedido a los judíos. Eran tan celosos de guardar los estatutos y los mandamientos de Jehová, que cuando vieron a Jesús en sus vestimentas humildes y siendo un carpintero, dijeron, tú no eres el Mesías, tú no eres el Hijo de Dios, por eso te rechazamos, tú no eres, nos avergonzamos de ti. Porque ellos quizás esperaban a un hombre poderoso, pero en apariencia física, una gran corona, una gran espada, un guerrero. Pero no, Dios nos quiere enseñar siempre la humildad a nosotros. Nos quiere enseñar de que todas las cosas siempre tienen que ser a través de la humildad, de la sencillez. Hay que tener cuidado, amados hermanos, de no volvernos religiosos. Porque cuando nos volvemos religiosos nos volvemos santurrones. Y eso es un gran pecado ante Dios. Los judíos habían rechazado al Mesías por estar de religiosos, creyendo en algunas cosas que no eran correctas, que no eran así. Porque casi quizás, aunque leían la palabra de Dios, pero no la meditaban bien. No la meditaban y habían rechazado entonces al Mesías. Pedro tiene que hacerlos reflexionar, llevándolos a través de David, del profeta Joel y de Moisés, para decirles, este era el Mesías que ustedes han rechazado. Ustedes le han golpeado, ustedes le han matado, ustedes le han crucificado. Pero ahora simple y sencillamente arrepiéntanse y Dios les dará la oportunidad. Ese mensaje que dio Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no crea que solo era para los judíos en ese día. Esas palabras han quedado impresas en estos libros porque también es para nuestra época, para nuestro tiempo. Y si hay mucha gente, aún gente cristiana, que está viviendo mediocremente, que está viniendo a la iglesia, pero cuando sale de la iglesia vive como los
los religiosos de donde muchos ya hemos salido, ¿no? Y siguen, vienen a la iglesia, se gozan con la palabra, lloran, gritan, algunos hasta hablan en lenguas y salen y siguen viviendo una vida perversa y pecaminosa. Perdóneme si lo digo, pero esa es mi manera de ser y eso es lo que el Señor me hace sentir en mi corazón. Amados hermanos, si hemos sido llamados y aún estamos jugando al cristianito tibio, estamos en un grave peligro, porque Dios te va a demandar muchas cosas y va a ser peor para ti cuando te presentes a Dios y viviste una vida mediocre y moriste, y te va a decir: más vale y no me hubieras conocido, porque el castigo va a ser más fuerte, porque aún conociendo la palabra de Dios estás haciendo lo malo siempre, estás en un círculo vicioso. Sé que hay muchas personas que hay que ayudarlas porque psicológicamente están mal, pero hay otras que a través del pecado, no es que psicológicamente están mal, sino que el pecado, la debilidad que ellos tienen los hace caer constantemente y vienen y oran al Señor y lloran y salen y vuelven a hacer lo mismo. Están jugando con la palabra de Dios. El problema es que cuando tú eres llamado a ser un cristiano, tú estás siendo llamado a ser testigo de Cristo, no un testigo de Jehová, de esa religión, ¿verdad? Un testigo verdadero de Cristo, que tiene que ser ejemplo. Y si te miran a ti de medio aguado, ahí van a decir: entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Yo sé que hay gente aquí que no se ha arrepentido completamente y dice ser cristiana. Hay que arrepentirse y volverse al Señor para que sean bautizados con el Espíritu Santo y reciban la promesa de Dios en sus vidas y sus familias también puedan ser salvas, porque a veces por nosotros ser medios cristianos aguados, la demás familia no se convierte. Y vos decís que sos cristiano, vos sos hermana. Olvídate, no me hables de Cristo, no me hables de su palabra. Si voy a ser como vos, estamos acabados. Amados hermanos, esa palabra del arrepentimiento es para nosotros hoy también. Arrepentidos y convertidos por el que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que mientras hay vida, hay esperanza. Si tú tienes vida, no te vayas a ir hoy. Si tú tienes cuentas pendientes con Dios, no te vayas a ir hoy cuando hagamos el llamado. Mejor pasa directamente cuando hagamos el llamado y ven y ora y habla con el Señor, porque ¿qué sabemos que pueda suceder después de salir de aquí? No te vayas hoy sin hacer el pacto con Dios nuevamente. Y si usted alguna vez nunca ha recibido al Señor Jesús, hoy es el día de salvación también. Así de que estés pendiente al llamado, amén. No para que los demás lo vean, sino para hacer el pacto con Dios y para que Dios sea exaltado y que llene su vida con el Espíritu Santo. Amén. Escucha lo que dice Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Quiere ser salvo de la ira venidera? Invoque el nombre del Señor, invoque el nombre del Padre y usted recibirá la salvación y estaremos juntos por una eternidad con Dios en la nueva Jerusalén. Calles de oro, mar de cristal, un lugar hermoso donde todos vamos a estar. Gloria al Señor. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando te entregas verdaderamente a Dios y te dejas utilizar por el Espíritu Santo, vas a ser una persona que vas a dar testimonio con simple y sencillamente hablar o caminar o conversar con alguna persona. Te van a decir: y tú eres cristiano, qué diferente hablas tú, qué bonita la música que estás escuchando, y ese libro que estás leyendo, ¿qué es? Y eso que me hablas de Cristo, ¿cómo es eso? La gente se va a interesar en usted, porque cuando viene la llenura de Dios en tu vida, cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo de Dios habita en tu corazón, tú eres luz y alumbras e iluminas. ¿Y sabe qué tenía la iglesia en ese tiempo? Esa iglesia que se estaba levantando, estaban llenos del Espíritu Santo,
pero también eran personas que eran ejemplo ante los demás. Y por eso cuando el apóstol Pedro tiene que dar ese mensaje directamente con poder y autoridad, 3,000 almas convertidas. Y más adelante vuelve a predicar, y ¿sabe cuántos se convierten? 5,000 varones. Varones significa que solo eran hombres. ¿Y qué tal si estos hombres tenían esposas o muchos hijos? Calcúlele 10,000. ¿Se imagina qué tan grande se hizo esa iglesia? Porque la gente estaba llena del Espíritu Santo, predicándole a los demás y compartiendo la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día también, estar llenos del Espíritu Santo y perseverar en la doctrina. Eso es algo bien importante, amados hermanos. Los fundamentos de la iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo. Debe de creer en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador y libertador de nuestras vidas. Debe de estar llena de amor, de misericordia, de paciencia. Esa es parte de la doctrina fundamental de nosotros los cristianos. Un amor profundo, un amor sincero, no hipocresía. Que sea una bendición para nuestras vidas y no que sea una maldición. Nosotros tenemos que ser bendición para todos aquellos que nos rodean, todos aquellos que no han conocido a Cristo y los que conocen de Cristo de igual manera. Los apóstoles les llamaron al arrepentimiento y les dijeron: hay que perseverar en la palabra de Dios, hay que mantenernos firmes en el caminar del Señor Jesús. Lo que me preocupa con esto de la doctrina es de que como la gente quiere vivir gozando del mundo y del pecado y quiere gozar de Dios, mucha gente se levanta con doctrinas falsas y empiezan a predicarle cosas como de la prosperidad, cosas algo como que sucedió hace unos años atrás de los grupos del G12, en donde hacían cosas aberrantes en las reuniones en la noche. Grupos como los que le hablan nada más de que pacte, que ofrende. Grupos en los que les dicen: salvo, siempre salvo, sigue pecando y haz lo que quieras. Si tú tienes la salvación lista, cuando venga el Señor tú te vas a ir. Y entonces dice la gente: oh, esa enseñanza a mí me gusta, porque puedo seguir tomando, puedo seguir robando, puedo seguir deseando a la mujer del vecino, de la vecina, o al esposo de mi amiga. Y si soy salvo, pues soy siempre salvo. Y tantas aberraciones que se han levantado. Pero eso es, la gente que es engañada es toda aquella que no lee la palabra de Dios, la que no entiende de que debe de estar constantemente instruyéndose con este manual, siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y a la gente, ¿qué es lo que le encanta? Vivir en el mundo y vivir en la iglesia, tener las bendiciones de Dios, pero también gozar de la carne. Y mucha gente vive en esas congregaciones, son mega iglesias. Va, escucha la palabra y luego sale a tomar, ¿verdad? Sale y se ve con la amante. Pero salvo, siempre salvo. Su cigarrito. El Señor reprenda al diablo. Cuando usted quiera ser salvo, busque una iglesia donde se predique la sana doctrina del Evangelio, la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Escuche esto, 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de tales por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo
Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dese cuenta de esto. Y estos se siguen levantando en la actualidad. Póngase a ver un par de videos en YouTube, póngale ahí herejías o pastores herejes, y se va a dar cuenta de algunas blasfemias que habla esa gente. Se va a dar cuenta de algunas cosas depravadas que hablan. Hay una congregación en Latinoamérica, hoy sí no voy a mencionar el nombre, y en esa congregación, y les digo esto porque lo he profundizado, no se los cuento así superficialmente, en donde a este líder principal, que es como si fuera el papa, pero es una congregación evangélica supuestamente, que le tienen que llevar a doncellas para que él pues tenga intimidad con ellas, porque él es el líder principal de la congregación, y se ha enriquecido de una gran manera. Y estos días que viajo por el lado de la Panamá sobre el freeway, he visto la fotografía de él. Se están levantando una iglesia por ahí, y digo, mucha gente también aquí va a ser engañada de esa manera, enseñando unas aberraciones para beneficio propio, para enriquecerse, para llenarse de satisfacción ellos mismos. Pero cuando venga el día del Señor, esta gente va a arder como estopas de coco seco en el fuego, porque van a ser castigados por haber blasfemado el nombre de Dios. Usted, amado hermano, usted que nos visita en esta mañana, tenga el cuidado de saber dónde va a ir a escuchar la palabra de Dios. Tenga el cuidado de andar diciendo, ay, qué dura esa palabra, Dios mío. Si quiere ser salvo, escuche la palabra de Dios. Si no, vaya a escuchar cuentos, chistes, historias, rías ahí en lo que quiera en otras iglesias. Pero en este lugar, a mí se me ha enseñado a través de Dios y a través de mi líder, el pastor Harry, de que yo debo de predicar la sana doctrina, la palabra de Dios, con la cual fue fundamentada la primera iglesia, la verdadera palabra de Dios. Y sabe, en una convención, creo que estuvimos el año pasado, de la región, dijeron esto que me gustó mucho. Podemos cambiar como iglesia los métodos, la forma en la que se enseña la palabra de Dios. Podemos cambiar los métodos, pero nunca podemos cambiar los fundamentos con los cuales la iglesia se ha levantado, con los cuales la iglesia se ha mantenido. Eso nunca se puede cambiar. Y eso de los métodos, cuando estaba estudiando la lección, me recordé que en El Salvador es bien clásico que cuando usted está en un culto e inician las alabanzas, allá se separan por alabanzas y por coros. Entonces en las alabanzas usted está sentado adorando a Dios y se goza uno. Y cuando vienen los coritos todos se paran y siguen con más fervor. Yo creo que los que hemos estado ahí en Centroamérica nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y ese es un método, es una forma, pero eso no quiere decir que esté en contra de Dios. Nosotros lo hacemos acá desde que iniciamos la alabanza hasta que termina la adoración. En general estamos parados, estamos de pie. Al principio me dolían los pies por estar mucho tiempo parado, no, porque era mi costumbre estar sentado en las alabanzas y luego en los coritos. Pero sabe que ese es un método nada más, y eso no cambia los fundamentos de la palabra de Dios. El problema es cuando empezamos a agregarle a la palabra de Dios o a quitarle para que podamos ser beneficiados nosotros mismos. Ahí estamos en un grave problema ya. Entonces, los métodos pueden cambiar. Algún día ya ustedes van a dejar de andar utilizando esa Biblia de papel. Algunos de ustedes ya utilizan métodos electrónicos para leer la palabra de Dios. Y eso no está en contra de Dios. No está en contra de Dios, son métodos nada más. Pero los fundamentos de la palabra de Dios, cuidado, nunca los vaya a cambiar, porque cuando usted empiece a agregarle o a quitarle a la palabra de Dios, estaremos en grave peligro, estaremos en grave problema. Gloria sea al Señor. Hechos 2:42, 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escuche esto, una iglesia llena del Espíritu Santo lo refleja en el estilo de vida que lleva. ¿Sabe qué me agradó escuchar de unos hermanos cuando conversábamos acerca de nuestra congregación? Desde que llegamos, se acercaron a nosotros y nos atendieron bien y nos guiaron y nos sentaron y pusieron atención a nosotros, y eso nos llenó de alegría, nos llenó de regocijo, me dijeron. Y eso es parte de demostrar de que el Espíritu de Dios se mueve en esta iglesia, de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y que no solo tenemos esta congregación para estafar a la gente. No, cuidado, esta congregación se ha levantado para predicar el Evangelio de Dios, para demostrar el amor a toda la gente, y que Cristo vive y que Cristo reina y que Cristo puede salvarles también a ellos. Ese es el verdadero objetivo. Por eso es que estos discípulos estaban unánimes, juntos, en comunión, y había un gran amor sobre todos ellos. Uno de los mandamientos principales de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el Señor Jesús dijo que había otro mandamiento bien importante, y que era amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Si me duele, le va a doler a Él. Si me siento mal, se va a sentir mal Él. Si me siento feliz, Él se va a sentir feliz también. Y eso es comunión, eso es amor. Y eso estaba viviendo la gente de la primera iglesia que se estaba levantando. Una verdadera comunión, una fraternidad hermosa, una amistad en la cual estaba envuelta el Espíritu Santo. Tanta fue la bendición que ellos empezaron a llamarse hermanos, y por eso es que nosotros ahora nos llamamos hermanos, porque somos lavados con la misma sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, el Salvador y Libertador de nuestras vidas. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos. ¿Sabe qué? Con respecto a la comunión, es importante de que la comunión no se pierda, porque ese es un fundamento también de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios. La comunión no debe de perderse, la comunión debe de estar con nosotros. ¿Y qué es comunión? Amar a mi prójimo, ayudar a mi hermano y a mi hermana. Y sabe que casi siempre cuando se levantan las ofrendas, al final, cuando se levantan los diezmos, aquí también se levanta un dinero especial para ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad, aplicando lo que dice la palabra de Dios que acabamos de leer. Así es de que esto lo hacemos porque hay que exaltar el nombre de Dios y porque hay que ayudar a otros en el nombre de Dios también. Pero mucha gente se anda aprovechando de iglesia en iglesia, y vamos a ir a aquella iglesia para que nos ayuden. Vamos a decir que estamos enfermos o que tenemos a tal niño aquí y que ha pasado tal accidente, y mucha gente sin vergüenza se anda aprovechando de la comunión que nosotros queremos tener con los hermanos. Otra vez, perdónenme por lo que hablo, pero así es la palabra de Dios, discúlpenme. Pero eso sucede. Y de repente usted los mira bien fervorosos aquí mientras les ayuda, y de repente, y los hermanos que fuimos a visitar, no, ya desaparecieron, ya se fueron, porque se están aprovechando de la comunión que nosotros tenemos acá. Nosotros somos amorosos y colaboramos y ayudamos a todo el necesitado. Aun sea o no sea cristiano, nosotros le ayudamos, porque para eso Dios nos ha llamado, para ayudar y sentir lo que ellos sienten también. Así de que, amados hermanos, la comunión es importante, pero la comunión no se queda solo ahí en ayudar. La comunión también es tener paz con cada uno de nosotros. Es tener una relación personal y espiritual santa. Pero ¿qué sucede en muchas iglesias? Y se lo digo porque en El Salvador yo estaba en una iglesia en la que usted podía ver a un hermano sentado por aquí
Y el otro que estaba por allá se sentaba lejos porque era enemigo del otro. Y estaban en la misma iglesia. Y la comunión entonces, ¿dónde está la comunión? Dice la palabra de Dios, de que si nosotros no perdonamos al que nos ofende, mucho menos nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar a nosotros también. Así de que debemos de tener cuidado, que ninguno de ustedes, mi persona, ni nadie de los que estamos congregados aquí vaya a tener una rencilla, un problema, un pleito con el otro. Porque si viene Cristo en este momento, te quedás, mi hermano, te quedás, mi hermana. Porque dice que el que odia y el que no perdona es peor que un asesino para Dios. Eso dice su palabra. Esa es parte de la comunión. Es parte de un cristiano. Si te ofendieron, le pones la otra, ¿verdad? Pero no literalmente. Pues mejor hágase a un lado para que no le duela. Me refiero espiritualmente. ¿Ok? Si le va a tirar otra parte, ¿ok? No te vaya pues, ¿verdad? Cuidado. Hay que entender bien la palabra de Dios, no hay que interpretarla mal. Amados hermanos, si nos ofenden, perdonemos. Perdonemos. En esta mañana, yo siento de que hay gente que todavía tiene raíz de amargura en su corazón. No sé si aquí está la persona con la que lo siente, pero hay alguien que todavía siente raíz de amargura en su corazón. Y tiene que romper esas cadenas del diablo, porque aunque diga que es cristiano y está lleno de raíces de amarguras, no hay comunión en su vida, ni espiritual ni con las demás personas. Porque está lleno de amargura, de odio, de rencilla. No, me engañó, me robó, me dijo lo que no debía decirme, me ofendió. Perdónelo, hermano, y hay que se arregle él con el Señor. Perdónelo, para que usted pueda tener una comunión santa. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Siembra amargura, recibes amargura. Siembra odio y enemistades, eso tienes. Pero nosotros como cristianos hemos sido llamados a romper todas esas cadenas del diablo a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En las células, como somos una iglesia bastante grande, cuesta tener comunión todos al mismo tiempo. Pero las células ha sido un elemento bien importante para que en grupos pequeños podamos reunirnos y tener una comunión muy especial. Yo he pasado por 4 células, empezando por la célula de la hermana Edith, con la que inicié por primera vez como líder, y luego otras células en las que me han ido enviando, y he podido tener una comunión con mis hermanos. He podido conversar de muchas cosas centrados en la palabra de Dios, dar algunos consejos centrados en la palabra de Dios y hablar todo conforme a la palabra de Dios. Una comunión espiritual, santa y hermosa. ¿Y sabe que también es hermoso? Que aparte de eso, así como también hacían los discípulos en el tiempo de cuando se inició la iglesia, que también viene un refrigerio, aparte de espiritual, material también, y bien rico, viera también. Entonces se tiene una comunión espiritual, pero también una comunión de alimento para compartir, partir el pan con humildad y con sencillez de corazón. Un cafecito que le dé un hermano a un hermano se siente tan rico, porque se lo hace con amor y se lo prepara con azúcar ahí al sabor que a usted le gusta. Una bendición, una bendición. Así de que, mis amados hermanos, hay que tener comunión los unos con los otros. Hay que tener cuidado de esto. Mi pastor, yo he visto el esfuerzo que él hace por tener comunión con todos a la salida y trata de darle la mano a todos. Pero muchos se quedan ahí con él mucho tiempo y el objetivo que él tenía de tener una comunión con todos, de saludarlos a todos, se perdió. Así de que si usted es de los más cercanos al pastor, dele un tiempecito para que salude a los más nuevos y que pueda tener comunión con todos ellos, porque ese es parte del deseo de él. Entonces, dele lugar, ¿verdad?, a los demás hermanos. Tenga cuidado en eso. Y discúlpeme otra vez, pero esto así es. Esto así es. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre, gracias por tu palabra. Amados hermanos,
perseverar unánimes hasta el día que Cristo venga. Perseverar unánimes en la comunión del Espíritu Santo. Que la iglesia, que la comunión que hay entre nosotros en esta iglesia esté llena del Espíritu Santo. Que esté llena de amor. Que haya paz entre nosotros. Que decidamos ayudarnos los unos con los otros y ser guiados a través de la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado. ¿Y sabe qué le voy a decir? Quiero aclararle esto del versículo donde los discípulos, donde los seguidores o los cristianos que se convertían, llevaban y ponían todo a los pies de los apóstoles. Quiero aclarar esto. Muchos dicen cuando leen este versículo, entonces para hacerme cristiano tengo que vender mi casa y ponerla a los pies de los líderes principales de la iglesia. Tengo que vender el carro, tengo que vender todo lo que tengo. No. Entonces no me hago cristiano. Hay que interpretar bien la palabra de Dios. Cuando usted lea bien esos versículos se va a dar cuenta de que ni los apóstoles, ni Cristo, ni nadie les había dicho, ustedes tienen que vender todo para que reciban la salvación, y si no lo traen aquí, ustedes son pecadores y no comparten nada con nadie, son egoístas. El que quiera ser salvo, que venda todo. No. Dice que aquí todos, por lo que habían sentido en su corazón, eso salió de su corazón, y lo hicieron de esa manera. Pero ¿qué hay en su corazón, amado hermano? Usted puede dar lo que usted siente en su corazón y délo de gusto. Si $1 va a dar, pero délo de corazón y Dios se lo bendice. Ananías y Zafira vendieron su casa, pero cuando tenían el dinero, wow, este es un montón de dinero. Y aunque ya lo prometimos todo, ¿sabes qué? Agarrémonos un poquito y les damos lo demás, pues de todas maneras se los vamos a dar. Pero el problema es que habías prometido y ya no lo diste de corazón. Y estos van tranquilamente y el apóstol Pedro a través del Espíritu Santo le dice, con que pretendes engañar al Espíritu Santo de Dios, y que cae muerto el esposo, y luego cae muerta la esposa por haber engañado y por no haber dado con gozo esa ofrenda. No importa lo que usted va a ofrendar, y si no quiere no ofrende, porque aquí usted no está obligado a ofrendar, si esto es de corazón, pero hágalo con amor. Si una cora va a dar, con amor, porque eso sirve para que el ministerio de Dios siga creciendo. Hay tantas cosas que estamos haciendo, pero recuerde, esto no era obligatorio. Amados hermanos, la comunión debe estar con nosotros, el Espíritu Santo debe estar en cada uno de ustedes, en mi vida, en su vida. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo para que podamos ser guiados a toda verdad y a toda justicia, y que podamos podamos romper cadenas de maldad, de amargura, de odio, de pecado en todos los demás que están sufriendo esa situación. Démosle palmas al Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Padre. Cierra sus ojos un momento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío. Si usted cree que necesita cambiar su manera de pensar y acercarse más a Dios, no voy a llamarlo muchas veces. Pase aquí al frente y venga y hable con Dios y vuelva a pactar nuevamente.